tarde estamos aquí en la entrevista Sana, Doctrina Sana TV. Estamos aquí con el evangelista Daury Pimentel. Es un privilegio tener a este muchacho de Dios, ya que muchas personas me dijeron que le haga una entrevista a él, y estamos más que bendecidos. Un aplauso al evangelista Daury Pimentel. Amén, Dios le bendiga. Es un privilegio de estar aquí en este canal, Doctrina Sana, para así estar hablando de la grandeza del Señor. Amén. Daury, nosotros tenemos una cuanta preguntas para hacerte. La primera pregunta es, ¿por qué ustedes usan esa clase de vestimenta? Bueno, cada uno de nosotros usamos esa vestimenta de acuerdo a que la santidad significa separación. Nosotros nos separamos para Dios, nos guardamos para Dios. ¿Por qué? Porque somos representantes del reino de los cielos. Amén. ¿Y qué más o menos, qué verso puedes tú usar para eso? Pablo dijo, hablando, él dijo, y el mismo Dios os santifique por completo en vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. O sea, él está hablando de lo interno hacia lo externo. Él dijo que si el externo toca lo interno, hay un cambio en lo externo. O sea, que si Dios toca lo de adentro, hay un cambio en lo de afuera. Amén. Entonces, mi hermanito Daury, hay muchas personas que se burlan de ustedes por causa de la vestimenta. ¿No te importa que te digan anticuado? Bueno, en realidad no me importa que me digan anticuado, porque si el evangelio no hay guerra, entonces no tiene sazón. ¿Por qué? Porque yo leí una palabra que el apóstol Pedro dijo. Él dijo, te van a llamar extraño, te van a llamar loco. ¿Por qué te van a llamar extraño? Porque tú no corres en el mismo desenfreno con ellos. Amén. Entonces, mi hermanito Daury, ¿qué tú dices sobre el celo ministerial? Que ya eso se está creciendo entre los evangelistas, ya por causa de los ministerios, porque ellos dicen que el ministerio de ellos es mucho mejor que el del prójimo. Bueno, es una pregunta muy importante, hablar acerca del celo ministerial, ya que nosotros hemos pluralizado la palabra ministerio. La palabra ministerio significa servir, o sea, tener una colaboración de parte del reino celestial. El ministerio, yo predicaba acerca de que nosotros no estamos de pie por el ministerio, nosotros estamos de pie por una palabra. O sea, hay muchos que te tienen envidia a causa de lo que tú portas. Y hay algo que el envidioso tiene varias características. Y es que el envidioso te envidia es porque quiso ser igual que tú alguna vez y no pudo. Ellos se sienten mal cuando tú triunfas. Cuando tú triunfas, ellos se sienten mal, ellos se sienten vencidos, porque ellos piensan de que tú estás compitiendo con ellos, cuando no es así. Mas cuando Pablo dijo en el libro, en Primera de Corintios, hablando, él dijo que no corran como si fuera a la aventura, ni golpeen como si fuera al aire. Pablo estaba diciendo que cuando él golpeaba, él no golpeaba como si fuera al aire, sino que él golpeaba su cuerpo y lo poniera en servidumbre, a no ser siendo heraldo para otro y al final ser eliminado. Amén. Yo estuve hablando con unos contactos míos que me dijeron que te haga esta pregunta a ti. ¿Qué tú sientes cuando tú ves una sierva con minifalda en el altar? Bueno, en realidad, cada uno de nosotros, todo el que ora mucho, Dios le sigue mucho. Todo el que busca de Dios, que lleva una vida de oración, Dios le sigue mucho, entonces ve mucho. Entonces, no es que yo me siento atraído porque llevo una vida de oración, pero es importante en la vida cristiana o el evangelio guardarse para Dios, ya que de acuerdo cuando vemos personas que no visten adecuadamente o representablemente para el reino de los cielos o para servir al Señor, otros pueden caer, porque nosotros no nos vestimos así para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué no nos cubrimos? No es que con la ropa tú te puedas salvar, sino es que tú evites de que otros se pierdan. Amén. Entonces, mira, Daury, yo he entendido y muchas personas me han explicado a mí de que la presencia de Dios se derrama sobre vaso limpio. Pero esa clase de personas que usan esa ropa pegadita y cosas, ¿qué tú dices cuando ellos están danzando? ¿Qué tú sientes? Bueno, en realidad yo no me siento extraño ni me siento nada. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Jehová usó a la burra, usó a una burra y yo no me siento mal. O sea, Dios utiliza a la persona de acuerdo al momento. No importa si sea una piedra, no importa si sea un impío. Si Él quiere dar una palabra, Él usa a quien sea. Él usa a un endemoniado para darle una palabra, para que otros se salven. Amén. Entonces, mira, Daury, hay muchas personas que ellos dicen
que son siervos de Dios, que dicen ellos se llenan de esa palabra, pero esa persona no vive en acuerdo a la presencia de Dios. Pero cuando ellos están predicando, siempre dan un testimonio de que Dios habla lengua a través de ellos, que Dios siempre está con ellos. ¿Qué tú dices sobre eso? Bueno, en verdad me gustaría hablar acerca de eso. Pablo habló y dice que el que habla lengua y no tiene amor viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Usted puede hacer lo que sea, usted puede predicar, usted puede saltar, pero si no tiene amor, usted viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Bueno, entonces, Dauri, yo estuve leyendo la Biblia esta mañana y yo leí la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2. Ya tú sabes lo que dice, tú, Tito, hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿A qué tú te refieres cuando tú hablas de la sana doctrina? Amén, es una pregunta muy importante. Cuando nos referimos a hablar de la sana doctrina, recuérdate que Pablo le dijo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que las ancianas sean sobrias, que las ancianas sean prudentes, castas en su manera de hablar, que enseñen a las más jóvenes, enseñen a respetarse, enseñen a amar a su esposo. Pero Pablo le dijo una palabra muy importante a Tito y le dice a Tito, preséntate tú de manera irreprochable, de manera irreprensible, de modo que cuando el adversario te vea no tenga nada que decir de ti. Amén. Entonces, mi hermano Dauri, yo quiero saber muy bien por qué la mayoría de las jóvenes sana doctrina se portan mal en su casa. ¿Por qué sería eso? Bueno, es una pregunta muy importante, ya que no todas las jóvenes se portan mal, porque hay jóvenes que son media rebeldes en su casa, pero hay otras que son de oración, hay otras que son de búsqueda, hay otras que aguantan, hay otras que aguantan presión, hay jóvenes ahí que han pagado el precio, quizás han sido menospreciadas por su familia, pero Dios le tiene un cargo muy especial en el cielo, son muy amadas, porque en estos tiempos Dios se va a encargar de exhibir a gente que son menospreciadas por los hombres, pero son respaldadas por el cielo. Ok, mi segunda pregunta es sobre ese mismo tema que estamos hablando de las jóvenes. Que porque cuando las jóvenes siempre están en la congregación, tú sabes que la mayoría, no todas las jóvenes, sino la mayoría de las jóvenes que son sana doctrina, que porque cuando ellos son malcriados en su casa, porque cuando están en el culto, hablan de toda la clase de lengua. Wow, es una pregunta muy interesante, ya que hay muchas jóvenes que se portan mal en su casa, pero de repente la vemos en la congregación, en el culto, pero yo siempre me llevé una palabra, y esta palabra que yo me llevé, y es que la persona que habla lengua, una persona que habla lengua y tiene guerra en su casa, no la habla emocionado por la guerra que tiene, ¿me entiendes? A veces hay jóvenes que son rebeldes y están en la congregación y ella hasta cogen oportunidad estando mal, pero Dios va a tener cuenta con esa persona, con esas jóvenes que están así, que sabiendo que están mal en su casa y hablan lengua. Esas son personas que no tienen temor de Dios. Bueno, ¿y qué le pasaría ya a esas jóvenes que hacen eso? No simplemente las jóvenes, también hay muchos jóvenes que son así. Sí, en caso de que estén haciendo eso, Dios tomará cuenta por ellos. Dios lo agarrará cuenta. ¿Por qué? Porque están haciendo la cosa mal. Porque hay gente que le gusta ser visto por los hombres y no son respaldados por Dios. Por eso el libro de Proverbios capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarde mi mandamiento y hallarás la largura de día y la largura de años. Y será visto, o más bien decir, o será honrado por Dios y después por los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo? Honrado por Dios primero y luego por los hombres. Pero hay gente que le gusta que los hombres los halaguen, pero no tienen el respaldo de Dios. Bueno, ya entonces, Dauri, yo quisiera saber, por qué ya en este último tiempo, hablando la mayoría de los sana doctrina, hablo más de los sana doctrina porque de eso se trata el canal, de los sana doctrina. ¿Por qué la mayoría de los sana doctrina, cuando predican, quieren recibir a una ofrenda? Bueno, es una pregunta muy importante. Nosotros no predicamos por ofrenda. Cada uno que estamos aquí predicamos para que las almas se salven. El objetivo de todo evangelista, de todo misionero, es de que las almas vengan a Cristo.
porque la Biblia dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Nosotros estamos aquí predicando la palabra del Señor. Si acaso no nos dan ofrenda, no nos debemos de sentir mal, porque no estamos predicando por lo que nos da, sino por lo que vamos a recibir, no de la tierra, sino del cielo. Amén. Entonces, mi siguiente pregunta es, Dauri, ¿algún día tú has luchado con un demonio físicamente? En realidad yo nunca he luchado con un demonio físicamente, pero sí tuve un enfrentamiento, y eso fue en estos días. Tuve un enfrentamiento con un brujo, y era que yo venía de un culto, y cuando vine del culto iba entrando, iba para mi casa, iba gozoso para mi casa, y cuando iba entrando vi que la familia del brujo salió y tiró un arroz y lo estaba regando por el barrio. Yo, como tengo desde pequeño viviendo en ese barrio, vivo ahí en el municipio de Jaina, La Duarte, yo como tengo mucho viviendo por ahí, veo que la mujer tira un locrio y veo que lo está regando. Yo le pregunto que por qué ella tira eso por ese barrio, donde ella ve que la gente barre, y ella dice, a ti no te importa eso. Yo de repente me paro, y cuando me paro, ella me mira, y me mira porque ella sabe que yo estoy en posición de guerra. Ella me está viendo que lo que ella está haciendo, yo le di a entender que lo que ella está haciendo está mal. De repente, cuando ella me vio, yo no sé si ella se comunicó con el brujo que estaba dentro de la casa. Inmediatamente el brujo salió para afuera. Cuando salió para afuera, yo comencé a reprender, yo comencé a atar los demonios. ¿Por qué? Porque yo vengo con un respaldo del Señor, vengo que algo que yo porto desde adentro, y todo el que tiene a Dios no le debe tener miedo a los brujos. Entonces yo estaba parado, entonces el brujo salió con un machete. Cuando salió con el machete, se lo puso debajo de los sobacos. Cuando se lo puso abajo, él pensaba que yo me iba a embalar. Yo no me embalé, yo seguí reprendiendo a Satanás y seguí reprendiendo los demonios, porque hay gente que le tiene miedo. Ellos no saben todavía qué es lo que tienen en la mano, porque Pablo dijo, revestido de toda armadura, con el yelmo de la salvación, con la coraza de la justicia, y con la correa y con la sandalia del apresto del evangelio. Cuando tú estás revestido de las armaduras, no hay diablo que te enfrente. O sea, si te enfrente, yo siempre digo que un joven de oración o una joven de oración, por su territorio el diablo no se gobierna. Amén. Entonces, Dauri, y algún día tú durmiendo, ¿alguna maestra te ha visitado? Es una pregunta muy importante. Porque es muy importante, porque aunque somos hombres de Dios, siempre Satanás quiere hacer de la suya. Ahora, siempre lo digo, cuando tú eres un hombre de oración, no hay metresa que te detenga. Yo sí he tenido sueños con metresa, pero siempre salgo venciendo. Amén. Siempre salgo victorioso, porque la metresa no me puede vencer, porque yo estoy unido con el Espíritu Santo. Cada vez, gloria al Señor, cada vez que yo estoy, antes de hincarme a orar, siempre digo, Señor, ato mi pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y cuál es la estrategia que tú usas para poder vencer a esa maestra? Es como te digo, la estrategia que yo utilizo es que yo le digo, antes de hincarme a orar, Señor, ato mi pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada vez que me veo en hincar, primero conquisto la presencia del Señor. Cuando conquisto la presencia del Señor, que siento el respaldo de Dios, yo comienzo a reprender y comienzo a orar por las almas para que el Señor la liberte. Amén. Entonces, mi hermano Dauri, tú sabes que nosotros en el ministerio hemos tenido muchos tropiezos, hemos tenido mucha falta delante de Dios. ¿Algún día tú has tenido una falta que tú sabes que te ha hecho daño físicamente como espiritual? Bueno, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque algunas personas o algunos predicadores cometen falta, a veces cometen errores. Pero muy bien decimos que de los errores se aprende. A veces cometemos errores y a veces cogemos el altar para predicar la palabra. Y el altar es algo sagrado. He cometido alguna falta, pero reconozco delante de Dios. No puedo cometer una falta, coger el altar o coger un micrófono para que los hombres me vean, sabiendo de que en mi interior me estoy muriendo. Amén. Amén. Entonces, mi hermano Dauri, yo quiero saber por qué hay muchas personas que lo persiguen a ustedes. Porque hay muchas personas que, vamos a decir, los mundanos lo persiguen mucho a ustedes, y he escuchado también que ustedes persiguen a los mundanos. ¿Por qué sería? No, en realidad nosotros no perseguimos a los mundanos, sino que hablamos de acuerdo a cómo está en las Escrituras. Nosotros hablamos de acuerdo a la verdad, a como lo dice la Biblia. Porque el apóstol Pedro, recuérdate que el apóstol Pedro dijo, el que hable conforme a las Escrituras, y el que ministre conforme al poder que Dios da, para que Él sea glorificado en todo. Porque ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, sino de los santos hombres de Dios siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Nosotros lo que hablamos la verdad conforme la revelación de Dios. Amén. ¿Y qué tiempo, mi hermano, tú tienes ya siendo cristiano? Bueno, aproximadamente tengo 13 años en el Evangelio. Tú me dijiste cuando te escribí que tú te convertiste a los 7 años. Amén, a los 5 años. A los 5 años, a los 5 años. ¿Y qué testimonio tú me puedes dar ya que tú tienes 13 años? 13 años me dijiste en el Sí. Evangelio. ¿Qué testimonio tú me puedes dar ya de lo que tú has pasado en esos 13 años? Bueno, Sirviéndole a Dios. sirviéndole a Dios, hemos tenido lucha, hemos tenido guerra, pero hemos aguantado. Siempre hay que estar firme bajo la cobertura de Dios. En estos evangelios se sufre. Muchos predicadores están predicando y dicen, no, conviértate porque aquí tú vas a tener bendición, aquí te va a ir bien. Eso es mentira. Inmediatamente tú te conviertes, aquí lo que hay es guerra, aquí comienza el pleito. Aquí peleamos y el cielo se tiene como ganancia. Amén. Entonces, Dauri, yo digo que ya tú tienes mucha experiencia. Ya tú tienes 13 años. Me imagino que ya tú has tenido muchas guerras, muchas batallas. Pero hay algo que me tiene como así inquieto. Y mi pregunta es que ¿por qué nosotros los predicadores, que yo también soy predicador, ¿por qué nosotros los predicadores, cuando agarramos un micrófono, predicamos ahogados? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué es muy importante? La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 58, dice que en Isaías dice, alza la voz, clama en voz del cuello y no te detenga, y anuncia la rebelión al pueblo y su pecado a la casa de Jacob. Eso dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 58. No es que predicamos ahogados. Si tú predicas de tu manera de ética, predicas así, no estamos hablando de ti. Ahora, si nosotros estamos predicando así, déjanos quietos porque estamos predicando de ninguna otra forma o de cualquier otra forma el Evangelio será anunciado. Amén. Entonces, Dauri, ya estamos terminando ya con esta entrevista. Yo quisiera saber, ¿qué tú puedes decirle a esos jóvenes que son nuevos creyentes, ya que ellos son inspirados por ustedes por causa de la vestimenta, por cómo ustedes predican, como ustedes hablan? ¿Qué tú puedes decirle a esos jóvenes? Bueno, Dios les bendiga, amén. Entonces a los jóvenes yo les solto de que busquen a Dios en todo tiempo, de que aguanten y soporten y que resistan, amén. Y que hay una facultad que nuestro hermano Pablo dio. Él dijo que aun cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Entonces nosotros en el tiempo del Evangelio vamos a tener guerra, vamos a tener persecución. Pablo dijo, por amor a Cristo yo me gozo en debilidad, en afrenta, en angustia, pero aun cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces hay una palabra que me trasladó, una palabra que me encantó, y es que está en el libro de Eclesiastés capítulo 10, verso 4, y dice que si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. Y con esta pregunta ya concluimos, mi hermano Dauri. ¿Algún día tú te has sentido afligido ya que tú dices que ya no quieres ser cristiano? O mejor dicho, ¿algún día ya tú te has apartado de la presencia de Dios? Bueno, en lo que tengo ahora, he tenido guerra, pero no me pasa por la mente de carriarme. Por eso siempre te lo estoy diciendo. El que lleva una vida de oración no tiembla, pero no peca. Esa es la palabra correcta. Tiembla, pero no peca. Entonces, mi hermano Dauri, es un placer, de verdad que sí, tenerte aquí en la entrevista. De verdad que sí. Yo pensé que tú me ibas a decir que no en la entrevista, pero vi que me dijiste, no, yo voy mañana para allá. Entonces, allá vamos a hacer la entrevista. Mi hermano, de verdad que sí. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi hermano. Amén, Dios te bendiga más. Amén.